Buenos días, mis hermanas, mujeres de fe, esperando en nuestro Señor Jesucristo que cada una de ustedes esté muy fortalecida y muy bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí dispuestas nuevamente para compartir la palabra del Señor en esta hermosa enseñanza que estamos aprendiendo en las cartas de nuestro hermano amado apóstol Pedro. Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 2 vamos a ver hoy día, ¿ya? Una enseñanza y una instrucción acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, segunda de Pedro 2 del 1 en adelante hasta el versículo, todo el capítulo 2 vamos a leer. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Imagínense. Vamos a ver respecto a esto en Deuteronomio 13 del 1 al 5, como el Señor también ya nos había recomendado en la antigüedad a su pueblo. Génesis 13 del 1 al 5 dice, cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras del tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueños deberá morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Desde siempre han existido estos falsos profetas o falsos soñadores o engañadores, anunciadores de cosas, pero dice que ellos te van a decir, vamos tras dioses ajenos. Todo aquel que te quiera llevar tras un dios extraño, una creencia distinta a la que nos enseña el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un falso profeta, un falso maestro y alguien a quien nosotros nunca jamás debemos de seguir. Amén. Vamos a seguir en el verso 4 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, porque allí nos empieza a dar ejemplos de situaciones que acontecieron, dice, para que nosotros no nos apartemos del camino de la verdad. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. En la carta de Judas, más atrás, también nos habla de esto. Dice, Judas 1:6 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar que Dios les tenía en el cielo, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio. Estos fueron los que desobedecieron a Dios
en el cielo. Entonces dice, allí los tiene guardados en prisiones de oscuridad. Dice en el verso 5, dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Respecto a todo lo de Noé, es bastante largo allí, no quiero ir allí y leer, pero le quiero dejar la cita. En Génesis, del capítulo 6 al capítulo 9, nos relata todo lo sucedido con Noé. Como dice, el pecado abundaba sobre la tierra, y tanto así que Dios quiso destruir y mandó a Noé construir el arca. Ahí está todo el relato en los capítulos 6 al 9, porque dice, Dios no perdonó a ese mundo que no quiso servir y amar a Dios con todo su corazón, como Dios lo había establecido. Enseguida pone otro ejemplo, dice, también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este varón justo que habitaba entre ellos y los afligía cada día su alma, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos que practicaban estos habitantes de Sodoma. Este Lot era sobrino de Abraham, y después de haber tenido una diferencia con Abraham y sus pastores, dice la palabra en Génesis capítulo 12 nos cuenta que era sobrino. En Génesis 13 nos cuenta cómo él terminó separándose de Abraham y viviendo cerca de Sodoma. Entonces, si después usted, mi hermana, puede, allí busque Génesis 12, Génesis 13 y lea, y vamos a encontrar allí toda la historia acerca de Lot, cómo él terminó viviendo cerca de Sodoma. Dice, pero el Señor lo libró en aquel momento cuando él quiso hacer juicio en aquella nación por causa del pecado de la humanidad. Dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo